Bueno, pues buenas tardes, Ángela. Es un placer, aunque sea a través de Zoom, pues verte y poder hablar contigo pues, de tu novelón. Porque para mí ha sido un novelón. Es que me ha tenido sábado, domingo, viernes y hasta hace poco un rato también. Porque yo casi siempre suelo terminar el libro el día del encuentro para tenerlo más fresco. Oh, qué Entonces, bueno. primero, darte las gracias, pues, porque es un novelón, por haber escrito una novela, por habernos hecho disfrutar tanto con ella. Y yo lo primero que te quería preguntar es que nos contaras un poco cómo se hace para escribir este novelón, cómo surge esta idea. Porque yo pienso que parte de lo que cuentas en la novela es parte de, bueno, por lo que cuentas al final, ¿no? Tu madre, abuela, parte de vivencias familiares quizás. Pues mira, la verdad es que sí. O sea, la idea inicial surge todo de esas historias que me habían contado a mí desde niña, sobre todo pues enmarcadas pues, en la guerra, en la posguerra. A mí eso es algo que me ha llamado siempre muchísimo la atención. Me despertaba muchísima ternura, también un poco de ansiedad, tengo que decir, porque ha habido algunas historias, bueno, como todos os habéis leído el libro, pues claro, pero claro, como lo vais a colgar, no puedo contaros ninguna anécdota, Y sí por si puedes acaso se pueda contarnos, relacionar con algún spoiler. puedes contarnos, Pues si había no una importa, aunque historia, haya un pequeño spoiler, no importa, Ángela, porque eso no es malo, ¿vale? O sea que mientras que pues no mira, cuenten ha el habido final una... y la gente, esto crea interés para leer la novela y para saber lo que es el final, que no vamos a contar, pues, No, pero los eso no, pequeños claro. spoilers no importan, no te preocupes. Pues mira, entonces, con vuestro permiso, sí que hubo una historia que para mí cobró especial relevancia en el momento en el que yo me convertí en madre. Y fue la historia que me contaron de, pues, de mi bisabuela, la cual no pude conocer, pues ella se marchó a trabajar de jornalera y era madre soltera y al llegar, o sea, se iba con la ilusión del mundo de hacer un poco de, bueno, de ganar un poco de dinero y pensando un poco en darle un futuro mejor al niño que tenía, y al llegar pues se lo encontró que ya estaba, o sea, estaba enterrado durante un pequeño lapso de tiempo de pues un par de meses o 3 meses o lo que durase el tiempo en el que estuvo de jornalera, pues al volver con toda la ilusión del mundo, de que ya no había forma de comunicación, de nada, o sea, llegó y pues llevaba varios días ya enterrado el niño. A mí eso me chocaba, o sea, me dolía, la verdad es que es una historia desgarradora y en el momento en el que me convertí en madre cobró pues un sentido, una dimensión. Siempre me ha gustado escribir, siempre, o sea, he escrito pues desde niña pues un poquito de todo, ¿no? Relatos, pequeñas historias, poesía, mucha poesía. Se Y nota en tengo la que novela, reconocer ¿eh? que en el momento, claro, en el momento en el que llegué a la maternidad, pues todas estas historias que me habían contado y esta especialmente, pues yo en torno a ella quise construir una novela. Después le añadí, pues claro, misterio, ya fui a lo grande, ya dije, quiero hacer una novela en la que le meta muchísimos ingredientes y ver también un poco el reto conmigo misma a ver si era capaz de hacerlo, ¿no? También, bueno, pues la mezcla con Galicia, la morriña, el misterio de Galicia, tantas historias que había escuchado también, secretos y demás sobre Galicia, pero especialmente los pilares fundamentales eran esas historias de mujeres, pues eso, que vivieron sobre todo en la guerra, la posguerra, y a mí, en mí cobraron un sentido estremecedor, casi diría, en el momento de ser yo madre. Decía, qué coraje estas mujeres, o sea, cuando tienes esos momentos, siglo XXI, una vida pues como la que cualquiera de vosotros tenéis y estás viviendo en tu casa y te parece que dices, ay, y llevo un día pues fatal, te parece, ¿no? Y dices, y el niño esto y el otro lo otro. Y pensaba, ¿cómo harían estas mujeres que era... no había baja maternal, los hombres estaban cero implicados en la maternidad, o sea, en la paternidad, aún por encima tenían que sacarlos adelante, a lo mejor tener al marido en la cárcel, hacer incluso a veces cosas que pueden parecer, bueno, en fin, lo son, que son espantosas y que pueden parecer incluso de doble moral, Mm. pues para poder conseguir que el marido salga de la cárcel o lo que fuese. Y a mí esas historias me calaron con tal crudeza que tenía que escribir la novela.
Después ya, si podía convertirse en algo a nivel profesional o a alguien le interesaba leerlo, ya era harina de otro costal, pero yo tenía que escribir sobre eso. A mí me ha recordado muchas escenas que me contaba mi abuela. Mi abuela cuando era joven, cuando tenía que ir al río a lavar, con el agua Exacto. fría, con todo eso me ha recordado un montón. Y la verdad es que para mí me ha parecido una novela, un novelón, vamos, no te digo más. Muchísimas Bueno, gracias. yo te seguiría preguntando más, pero me están mirando ya con mala cara. O sea que voy a dar paso a Vela. María José Hola Vela. Ángela, soy yo, no sé si Hola, me ves. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Yo te voy a preguntar, a ver, es que tienes de tal cantidad de personajes que es que me cuesta preguntarte por uno solo. Los personajes femeninos están obviamente muy bien logrados, cada uno es diferente y además como que a mí me ha dado la sensación de que tenía su propia voz. Pero yo te querría preguntar de los femeninos, como todos tienen tanta fuerza, ¿con cuál te quedas tú o con cuál te identificas tú o cuál tiro más de ti? No lo sé. Yo digamos que casi entre comillas como madre de todos, es verdad que les tengo mucho cariño a todos, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor es Emilia la persona que, bueno, por la trayectoria, ya que habéis leído el libro, por la Sí. trayectoria de Emilia, a lo mejor es a la que le puedo tener un poco más de cariño. Aún así, debo decirte que, claro, pues Bernarda, o sea, todo lo que entrañaba Bernarda, aunque a lo mejor por mi forma de vivir o demás, pues pueda estar, o por ser contemporánea con Adela, que es la que está en el presente, pues estas otras dos figuras, bueno, es que la verdad me para pensarlo y digo, hasta Cándida, pues reúne mucho Ah, mira, esa Ofelia. A mí la Celia me madre, tocó Celia. sí, muy al también, corazoncito Ofelia, también. Claro. también. Es que claro, Celia y Bernarda para mí pues son un poco esas hijas también del posromanticismo. En ellas me inspiraba mucho en Rosalía de Castro, en todo cuanto había escrito Rosalía de Castro. Incluso pues la ambientación, cómo recurrir a la naturaleza, las heroínas que quieren un poco pues romper un poco ese sino, ¿no? Con el que nacen un poco marcadas, la figura, claro, en este caso, pues de las leyendas, ¿no? También en su vida. Pero bueno, Emilia es que encarna el afán de superación, es el querer cambiar su punto de partida, ¿no? Querer cambiar todo eso, intentarlo con todas sus fuerzas y encontrarse pues con la realidad, que al final pues a todas las determina, ¿no? El tiempo que les toca vivir, las circunstancias que les toca vivir, eso las determina por completo a todas, independientemente de los sueños que tengan. Y de los personajes malos, malísimos, que tienes unos cuantos, o sea, ¿cuál te removió más las tripas? Porque yo ahí sí que no sé a cuál irle. Mm, Todos, porque yo la verdad empatizaba Pero, ¿no? con todas y ellos tengo que reconocer que en función de la escena les llegué a tenerle miedo a todos. Pero yo creo que Enrique, porque en el fondo Enrique Roldán representa al psicópata, a la persona que carece totalmente de, pues eso, de empatía, de ética, de absolutamente todo. La figura de Bramonte, por ejemplo, el Bramonte actual, pues es un señor que no es tan puramente villano en el sentido de maniqueo de la palabra, ¿no? Porque él, pues bueno, pues se ve que en algún momento de su vida llegó a, pues llegó a amar a una mujer, llegó a hacerse cargo de un hijo, o sea, es como que representa, tiene un punto más, tiene un claroscuro, pero Enrique Roldán es el psicópata de manual, ¿no? Podría ser cualquiera de los que durante, pues, digo, la represión en España como en cualquier otro país, pues representan pues, al torturador, a la persona que en un momento de guerra, un momento en el que un tiempo legitimado, en donde se legitima la violencia, pues él le sale toda esa oscuridad, o sea, aflora sin ninguna pizca de remordimiento. O sea, que sería él, Enrique Roldán. Bueno, pues yo ya dejo a mis compis, nada, darte la enhorabuena y te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, de verdad. Tere, Hola Ángela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Encantada de conocerte. Igualmente. Bueno, como dice Pepa, es un novelón, yo la he disfrutado un montón. Bueno, yo me he hecho un árbol genealógico, ¿sabes? Mira, lo tengo Ah, qué aquí. bueno.
Porque además yo de los personajes no sé con cuál me quedaría, casi con Emilia, pero bueno. Yo quería, Hay muchos. es una curiosidad. Y cuando empecé el libro, pues, vi que se desarrollaba en un pazo de Altamira y me metí en internet a ver si encontraba el tal pazo. Y no me salía por ningún lado, solo Hotel Pazo Altamira en Santiago. Sí. ¿En qué pazo te has inspirado para crearlo? Porque es que a mí me ha pasado una cosa. Cuando veía el pazo de Meirás. No sé si van por ahí los tiros o no, pero vamos, la fachada, el interior no, la fachada. Es que, Los claro, fantasmas. Perdón. La verdad es que yo creé al Pazo de Altamira haciendo una mezcla de distintos pazos. Entre ellos, por supuesto, también el de Meirás. Y evidentemente no pasé de la fachada por la época que me tocó, no pasé tampoco la fachada. Pero otros pazos, el Pazo de Oca, que no sé si alguno pues, lo conoce, por ejemplo, hay varios. Es que he estado buscando algún pazo a ver si lo veis, si era la imagen que yo tenía, y sí que me he visto ese pazo. Pero ya te digo que sobre todo el que más veía era pues los jardines y el pazo de Meirás, porque como te impresiona y como también hablas de Rosalía, pues no sé, como que me cuadraba ahí un poquillo más. Sí, es que ha sido uno de ellos, el Pazo de Meirás, pero ya te digo, como no existe el Pazo de Altamira, yo lo que hice fue fusionar distintos pazos, entre ellos el de Meirás, pero tendría que decir varios. El de Oca pues ha tenido mucho peso por los dos estanques que tiene, que representan el bien y el mal, ¿no? También creo que son las bondades del hombre y los vicios y perversiones o algo así, también lo de los cisnes blancos y las ocas negras, tiene también todo como una simbología y eso me llamó también muchísimo la atención. Luego ya cuando te pones a investigar y la fantasía y todo se pone a moverse dentro de la cabeza, pues ya cuando visitas esos pazos, pues todo pues se va fusionando ahí y dio lugar al Pazo de Altamira. Además lo ubiqué pues eso, en la Costa de la Morte, tenía todo... Bueno, como ya habéis leído el libro, pues todo tenía que ver, claro. Pues muchas gracias y yo dejo aquí a mis compis y mucha suerte. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti, claro. Me he olvidado decirte, Ángela, que estamos en toda España. Por ejemplo, la mayoría estamos en Madrid, pero te voy a ir diciendo, según los que no estén en Madrid, te voy a ir diciendo de dónde, ¿vale? De dónde. Ah, vale, perfecto. Entonces, desde Toledo, Estefanía. Hola Ángela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Estefanía? Enhorabuena por el libro, porque nos has tenido ahí en un sin vivir hasta ver qué pasaba. De las mujeres que habéis hablado, bueno, Emilia tiene mucho peso, pero Celia, que tiene poquito protagonista, creo que es un personaje con mucho peso, porque la tía tiene un carácter... Sí. En fin. Efectivamente, sí. Y mi pregunta es, bueno, el libro transcurre en dos épocas, la de 1900 y en la actual. ¿Con qué época has disfrutado tú más escribiendo? ¿Cuando escribías la parte más antigua con los personajes anteriores o con Adela y lo más moderno? Pues mira, yo disfruté muchísimo todo. Pero lo que me llenaba muchísimo más era la parte pues, de finales del XIX y la de todo el siglo XX. Ahí es verdad que, digamos que mi caudal creativo o la forma en que fluían las letras, pues yo lo disfruté un poquito más, bastante más quizá, sí. Pues enhorabuena y mucha suerte, Ángela. Gracias a vosotros. Belén está en Madrid también. Genial. Hola, buenas tardes, Ángela. Hola, bueno, ¿qué tal? A mí me ha gustado un montón. Yo también fui de las de ahí in extremis. De hecho, el sábado les decía, mira, dejarme, que es que me queda un culín. Uy, que estamos grabando. Bueno, me queda un poquito. y me ha gustado. A ver, yo no es que diga que me gusta como es él, pero es un personaje que me ha parecido brutal, que es Enrique.
O sea, me ha parecido, es que me impacta. O sea, mira, hay una en la página, hay una página en la 439 dices, era un hombre despiadado que no se enfrentaba a iguales, sino que avanzaba pisando hormigas, jugando a ser Dios para ser el diablo. O sea, es que identificaba a la gente con hormigas. O sea, además que lo consigues de una manera que es que yo he llegado a decir, qué asco, qué malo es, qué perro, o sea, me ha gustado muchísimo como personaje, porque además de que era un juego impresionante para mi gusto, es que está súper bien. Y bueno, mi pregunta era más, después de mi halago a Enrique, no como lo que representa, sino bueno, a como su construcción. a mí me ha parecido un súper personaje. Yo vi el enfoque como de buenos, o sea, me pareció ver que los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos. ¿Quién sería tu personaje gris? Porque, bueno, se va viendo más o menos y tal, todos con sus virtudes y sus tal, pero ¿quién sería tu personaje gris? Personajes grises yo creo que hay varios. Entre ellos, pues antes mencionaba a Braulio Bramonte, porque es cierto verdad, que es un hombre que en el momento de morir, pues bueno, ahí es cuando se redime un poco, ¿no? O se demuestra cuando muere su... Bueno, otro spoiler. La persona a la que él, aunque finge que no es así, pues ha llegado a amarla. Entonces ahí se demuestra que no era tan despiadado. Por ejemplo, el personaje de Enrique, como decía antes, pues sí es cierto que representa a ese villano, pero Braulio ya no es tan 100% villano, ya tiene un poquito más de gris, hay un poquito de blanco ahí. Después también el capataz Antonio. Antonio también es un hombre que con él, pues además recurro mucho a decir pues que siente como las culpas, porque claro, él ha ayudado a doña Urraca, fruto de que pues quería tener un romance, lo que fuese con ella, y la ayuda a ella a hacer pues lo que le hacen al conde, ¿no? Al principio de la novela, pues que él termine pues tirado en una cama. Entonces, pasa, digamos que el resto de su vida casi confesándose pues delante del cura y pidiendo perdón por lo que ha hecho. Entonces también sería un hombre que tiene sus claroscuros, o sea, hace un poquito de todo. Y bueno, no sé, yo creo que cualquiera de esos dos personajes, principalmente Braulio Bramonte, pero también podría ser el capataz Antonio, también representaría un gris. He intentado huir en términos absolutos del maniqueísmo, pero yo creo que ayuda mucho a simplificar y a que empaticemos más, yo creo, con los buenos 100% y los malos 100%. Bueno, de todas formas, claro, también está Nuño, que era un malo 100%. Yo creo que entre Nuño y Enrique, es que lo estaba pensando y digo, yo no sé cuál de los dos encarna más la maldad no sé yo. humana. Yo me inclinaría por Nuño, fíjate, porque bueno, quizá más Enrique es un psicópata, un resultado del momento también, ¿no? Que le toca. Dentro de su maldad, ¿no? A ver, que no es nada. Sí, pero es Nuño... que Enrique era mucho Enrique. A mí es que me ha parecido, digo, ¿y cómo puede pensar alguien? No es por nada, a mí me transmites muchísima dulzura. No sé si es el acento gallego o qué. Pensar en alguien tan malo como Enrique, es que bueno, te ha salido redondo, de verdad, te ha salido fenomenal. Pues yo creo que imaginación y empatía, que en el fondo pues cuando ves alguna noticia de algún monstruo, que hay muchos, pues te metes, igual que te metes en la cabeza de alguien, o intento meterme en calidad de aspirante a escritora, pues te metes dentro de la cabeza de alguien que se le presupone que ha sufrido mucho en calidad de víctima, y también hacer lo mismo con la persona que es todo lo contrario, o representa todo lo contrario. Pues muchas gracias, y de aspirante nada, porque como decían antes mis compañeras, esto es un novelón, porque lo miras y dices, ¡ay va! Bueno, te prometo, bueno, es que no soy la única, o sea, es con ansia pura. Bueno. Yo es que no subrayo ni hago nada, yo lo apunto todo en mi libreta. Mira. Ansia pura, o sea, increíble, muchísimas gracias, de verdad. A vosotras, sin duda. Desde Madrid también Óscar. Óscar es nuestro periodista.
Bueno, ya sabía, digo, verás cómo viene el epíteto heroico, que eso es de literatura, por cierto, lo de decir así. Ángela, buenas tardes, un placer. Te diré que a mí me tenías ganado de cosa que hago pocas veces, creo que lo comparto con Belén, no sé si con Yoli, con alguien más que lo ha dicho a veces. Intento no leer las solapas ni las contraportadas, como lanzarme al libro todo lo posible, pero como sí sabíamos que este libro, dicho así, venía desde Galicia, a mí ya me tenías ganado. Porque Galicia tengo un vínculo muy, muy fuerte con esa tierra y precisamente has citado a Rosalía, de la que yo he encontrado muchísimos ecos, maravillosos ecos, pero también he encontrado ecos de una literatura que a mí me encanta, como es la literatura que juega a lo fantástico siendo muy realista. Venceslao Fernández Flórez, Álvaro Cunqueiro. Muchas de las mejores páginas de Torrente Ballester están también llenas de eso. Doña Emilia, claro, la Pardo Bazán. Entonces, siempre, claro, hay alguien que debuta, que has debutado por todo lo alto, confirmo lo que dicen mis compañeros, en la escritura siempre se la rastrea como lectora. O en tu caso, claro, vas leyendo y diciendo, ha llegado a escribir aquí, que leerá, que admirará, que seguirá. Entonces, en todo este universo, centrémonos en Galicia, en esa tierra maravillosa, centrándonos en los gallegos. ¿Cuáles han sido, aparte de Rosalía, que ya has citado, esos escritores que un poco te han conducido, te han allanado el camino? Y olvidaba Jim Clan, también muy importante, y se nota. Por aquí divinas palabras de vez en cuando, nunca mejor dicho, además, está el Liceo. Bueno, la verdad que todo un halago, porque claro, son palabras mayores. Todo lo que me has dicho y con quién has comparado son palabras mayores. Por supuesto, la principal para mí, porque siento especial cariño por ella y debilidad, es Rosalía de Castro, pero también doña Emilia Pardo Bazán. Por supuesto, bueno, también me gusta, bueno, Castelao a mí me inspira también. Castelao también, sí, por supuesto. Castelao también. Y bueno, Celso Emilio Ferreiro también me gustaba y me gusta. Sí, Neira Vilas, es que hay muchos, y aparte de los que has mencionado, claro, evidentemente. Sí. Nos hemos quedado como en los 6 nombres que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿verdad? Pero hay mucho por descubrir. Y luego además te diría es que la literatura gallega creo que es uno de los corpus más compactos que hay a lo largo de los siglos, ¿eh? O sea, hay algo que, sin que os imitéis unos a otros, pero hay algo que os unifica. O sea, es muy fácil saber, no ya por dónde está situada, pero incluso las páginas que transcurren en Madrid, en otros lugares, tenéis un olor, una prosa, un ritmo particular a la hora de narrar. O al menos será porque yo digo estoy muy vinculado y lo identifico mucho. Sí, puede ser, sí. Yo la verdad es que, claro, no soy una experta en literatura y solo te puedo decir en calidad de lectora, pero sí que hay algo que que les une y que ojalá yo pueda participar o algún día considerarme, ¿no?, dentro de ese grupo de autores gallegos. Y sí que hay algo muy especial. Yo no sé si es la forma de ver el universo y eso se traslada al papel. Yo creo que tal vez sea eso. La forma especial de mirar de los gallegos. Iba a decir lo bien que rompes fronteras, porque eso, el mundo fantástico, el mundo espiritual, convive plenamente con el mundo terrenal. Totalmente. Es verdad que ahí tenemos la influencia previa al cristianismo, también de los celtas, de los druidas y demás, y todo eso nosotros pues creemos, claro, pues la tradición pues en el alén, ¿no?, en el más allá, en la Santa Compaña, es que son muchas las leyendas, en el limbo, yo he crecido y he mamado todo eso. Claro. Entonces yo creo que eso se tiene que notar porque, claro, forma parte de uno, si forma parte de mi forma de escribir, de pensar, de sentir, es que se tiene que notar. Y bueno, y agradezco como un verdadero halago que lo hayáis notado, o que lo hayas notado, la verdad. Como para no notarlo, como para no vivir tu novela. Así que gracias a ti. Pero esta es solo la primera, ¿eh? O sea, en ese sentido sí te vamos a considerar aspirante a escritora porque queremos la segunda. Muchísimas gracias porque es importante, ¿eh? el estímulo ahí para seguir, claro que sí. Ojalá todo vaya bien y sí. Desde Sevilla, Fernando. Acompañado. Sí. Hola Ángela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, en un principio... A los dos. En principio, pues felicitarte por tu primera novela porque la he disfrutado mucho
y bueno, he apuntado muchas notas, eso es buena señal. Y además creo que has creado un ritmo que cuando uno termina de leer está deseando volver a empezar a leer para continuar con la historia que has creado, ¿no? Oh, qué bonito. Yo lo que quería preguntarte es, a mí me llama mucho la atención, bueno, muchos personajes, ¿no? Porque creo que digamos, su actitud o las cosas que le pasan dan mucho para reflexionar, ¿no? Y yo quería que me dijeras si Emilia, por ejemplo, que es de los que más me han atraído a mí, está inspirada en alguien, está hecha de trocitos de otras personas, de experiencias, porque a mí me ha llamado mucho la atención esa Emilia escribiendo en los periódicos, ¿no? Esa Emilia reivindicando el feminismo, ¿no? Entonces yo quería saber si esa persona de Emilia existía en la vida real, y luego te ha salido una novela muy poética en algunos momentos, te ha salido una novela histórica, una saga familiar, una novela negra, un thriller. Entonces yo quería saber si también esa parte reivindicativa donde tú das un poquito de caña, si lo has hecho queriendo o eso sale con la historia. Bueno, pues la verdad es que son unas preguntas y unas observaciones muy buenas y muy interesantes todas ellas. La primera, contestándote a la primera, Emilia está inspirada un poco en dos tipos de mujeres, no en dos mujeres concretamente, pero sí en dos tipos de mujeres. Por un lado, esa mujer de comienzo del siglo pasado que quería cambiar las cosas, que tenía sueños, que pues ese primer feminismo, y que estaba además pues que había sido educada pues bajo los valores de la Ilustración, ¿no? A través de ese conde que le facilita pues lecturas y todo, pues como bien sabéis, pues está ligado pues a esa masonería o krausismo, o un poco cada uno cuando vaya leyendo la novela pues se puede hacer un poco la composición del lugar e ideológica. Entonces, claro, representa un poco a esa mujer que sí existía, pues existieron muchas, que pues, estaban al frente pues, o que intentaban pues, a través desde los medios de comunicación, desde asociaciones de mujeres, luchar por dar voz a la mujer y sobre todo dar voto a la mujer. Romper un poco esa mujer analfabeta que estaba solamente en el campo, que estaba en su casa, y dar el paso un poco a tener otro papel más activo y emancipado dentro de la sociedad. Y por otro lado, también la heroína silenciosa, la que durante la guerra y demás se centró en sobrevivir y en dar en proteger a su hija, ¿no? Entonces, representa esos dos tipos de mujeres. Ahí podría mencionar pues, muchísimos nombres con lo que hicieron en sus vidas, pero es verdad que son dos tipos de mujeres, no con nombre y apellido. Por otro lado, me habías preguntado si en el caso de... Me habías preguntado por si Emilia... ¿Qué me habías preguntado? Ay, refrescame, No, Emilia, por favor. te había dicho si, o sea, te había preguntado si Emilia era un personaje, estaba inspirado en un personaje real cuando la pones reivindicando el papel de Galicia, reivindicando el papel de la mujer. Ya, sí. Si tenía algo, si yo quería trasladar algún mensaje, ¿no? Bueno, es verdad que ahí está la influencia de que yo soy politóloga me licencié en ciencias políticas, y a lo mejor pues sí que me dejé llevar un poquito por el entusiasmo, pero consideré que formaba parte perfectamente de esa Emilia que había construido, pues que la necesidad que ella tenía en aquel momento, el grito ese que ella tenía en aquel momento, esa fuerza que ella tenía. Y ahí sí me inspiré en Clara Campoamor. Tengo que reconocer que Clara Campoamor estaba un poco ahí detrás de Emilia, y inicialmente pues incluso a Victoria en la novela está un poco inspirada en Victoria Kent. Tengo que reconocer que ahí hay un paralelismo que sí podría identificarse. Espero haber contestado a todas tus preguntas. Si no, tú dime que yo... No, sí, vamos. Es que tenía curiosidad porque me pareció un personaje muy interesante
y tenía ganas de saber si había detrás alguna figura que te inspirase. Oye, pues muchas gracias y como dicen mis compañeros, ha sido un placer leerla y bueno, y te lo dirán, ¿no? Lo han dicho y te lo dirán los que quedan. Y bueno, mucha suerte y esperamos la segunda. Ojalá, muchísimas gracias a vosotros. Sin vosotros será imposible tener segunda. Desde Madrid también, Amparo. Hola Ángela, encantada. Hola, ¿qué tal, Amparo? ¿Qué tal? Hola. Bueno, veo que estás lesionada. Ay, hija, una caída. Me fracturé el troquíter, pero bueno, ahí voy. Mira, yo empecé a leer tu novela, me enganchó porque el inicio es fantástico, pero tengo que reconocer que me tuve que hacer una chuleta. Entonces, te voy a hacer dos preguntas muy cortitas. ¿Cómo te las ingeniaste para escribir este novelón, que desde mi punto de vista tiene tres ejes argumentales, tres momentos claves? Una saga en donde son siete mujeres con sus respectivas vivencias y demás. ¿Cómo te organizaste? Porque al principio me costó, o sea, hasta que empecé a organizarme y luego, eso por una parte. De las dos joyas heredadas que cada mujer va heredando de la familia, ¿son joyas que tú las tienes o has tenido en la familia? ¿Has tenido algún camafeo o algún reloj? ¿Y por qué le das más protagonismo a una que a la otra? Porque el reloj se queda ahí aparcadito y no sabemos nada hasta el final, casi. Pues mira, respecto a lo primero, que sí, al ser tantas mujeres, distintas líneas temporales y demás, o sea, yo entiendo que te hayas hecho el esquema, pero fue bastante deliberado, que no quería aportar al principio todos los datos para hilar bien de dónde venía cada uno, porque a medida que vais avanzando, pues se va descubriendo un poco pues que no todo es lo que parece, con lo cual para mí era importante no ser tan explícita, digamos, desde un primer momento. Pero bueno, aún así entiendo perfectamente, o sea, el intentar ya desde un primer momento decir, tengo que ubicar a cada uno, pero debo reconocer ahí un poco que es que era deliberado el que desde la página 1 no se supiese. Por otro lado, respecto a cómo me organizaba, pues había algún momento en el que era un auténtico lío. Mi cabeza y bueno, una pizarra, papel de estos grandes de A3 y yo iba trazando mis esquemas y teniendo todo muy claro porque, como bien dices, son muchas las tramas y digamos que los mensajes en cada una de ellas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo he ido trabajando, he ido haciéndolo con en fin, con mucha ilusión y claro, y tenía los dos elementos fundamentales, ¿no? Que van un poco guiando todo para también facilitaba mi labor y también después la del lector. Está en el camafeo y está el reloj. ¿Por qué darle más importancia al camafeo y no al reloj? Pues fundamentalmente pues porque el camafeo era el que No más importancia, o sea, sabemos más del camafeo, imagino que porque lo heredan las mujeres. Exacto. Pero, a ver, el reloj sabemos que es otro de los del hilo conductor y un elemento esencial para descubrir el misterio, pero lo nombras en la novela y muy poco, hasta el final no sabemos, en teoría, quién tiene ese reloj. Sin embargo, sí vemos cómo el camafeo va pasando de una mujer a otra. Claro, efectivamente, va pasando de una mujer a otra porque además representa, bueno, pues entre que tiene el azabache, que tiene también el significado más ligado al Camino de Santiago, que es como más central, ¿no? En ese sentido. Y claro, es que el reloj está ya en manos del conde, entonces es un poco el devenir de la historia de los personajes que lo van cogiendo. Ya, pero el lector eso no lo sabe. No, claro, yo lo concebía, la verdad es que lo concebía así, dándole más importancia a uno que a otro, por una cuestión un poco de organizar. No era necesario que el reloj se supiese mencionarlo a lo largo de toda la novela. Era suficiente y con el camafeo.
porque desde mi punto de vista representaba todo. Ahí estaban también las distintas fotografías. Entonces era como hilo conductor, no alteraba, el hecho de no tener al reloj presente en todas partes, no alteraba el resultado final de la novela. Desde mi punto de vista, que por supuesto pues podéis decir, pues oye, yo necesitaba hacerle un seguimiento más de cerca a ese reloj. Pero bueno, yo lo concebí así, no sé si fue un acierto o si era mejorable. No, era una curiosidad simplemente. Pues enhorabuena, Ángela, porque a mí me has atrapado, a mí me ha gustado muchísimo y espero que tengas mucho éxito. Y desde luego, continúa, que te leemos. Muchísimas gracias, de verdad. Antes de seguir, vamos a hacernos la fotografía de... ¿Tienes tu libro a mano, Ángela? Yo sí. Es que ya nos ha pasado con autores que no le tenían, no te digo más. Con el cariño que le tengo. Pase lo que pase, esto es algo ya para siempre. A ver. A ver, un momento, lo que me salía. Una. Y dos. Qué bien. Vale. Pues seguimos desde Zaragoza, Mamen. Hola Ángela. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A mí me ha gustado muchísimo tu novela. Sobre todo me pasa como a Óscar, el que está ambientada en Galicia, para mí es un plus enorme. Empezando porque bueno, mi familia es gallega y qué bueno. El que esté ambientada en sitios en los que yo los puedo hacer tan reales porque me los imagino con tanta facilidad, es súper significativo para leer la novela. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Ya empezando por la novela, ese paseo que, no sé si me oyes bien, ese paseo Perfecto. que haces por la Catedral de Santiago me ha parecido espectacular, me ha gustado de verdad muchísimo, es un sitio que yo tengo, bueno, un especial cariño y me gustaría saber por qué el Pórtico de la Gloria, por qué San Mateo y cómo te has documentado para todo ello. Pues mira, yo cada vez que voy a Santiago, yo llevo ya 15 años viviendo en Madrid y cada vez que voy a Santiago yo necesito ir a la catedral. Ya lo hacía, viviendo en Santiago. Es que es verdad, viviendo fuera, visito todos los sitios, parezco una turista, cuando estoy allí lo visito absolutamente todo lo que puedo, tengo una agenda que, en fin, parezco un ministro de Cultura, o sea, bueno, o mejor que un ministro de Cultura. Entonces lo intento verlo todo y sobre todo la catedral es algo que, claro, para mí son muchas cosas, evoca muchísimas cosas, ¿no? Y todos los ritos que ahora ya no se pueden hacer y demás, para mí es todo. Entonces Santiago Apóstol, es que cada vez que voy, o sea, yo creo que Santiago Apóstol está aburrido de verme porque dirá, ya está aquí otra vez. Y cuando vivía allí, pues a lo mejor no iba tantas veces, ¿no? Es decir, la mirada renovada, ¿no? De tu ciudad y también así pues la redescubres y ves cositas, percibes detalles, esencias, la fragancia del aire, esto es algo que viviendo en Madrid tiene otras muchísimas cosas, oportunidades, puedes vivir 1000 vidas en una, Madrid es otra cosa, pero claro, para mí Galicia, bueno, aparte de que es mi tierra y tienes la morriña y demás, cuando llegas allí es que lo redescubro todo, es que todo me tiene encanto, pero supongo que me pasaría si fuese de Toledo o si fuese de Sevilla, o me imagino que sí nos pasará un poco a todos, pero bueno, respecto a la catedral me preguntabas de por qué, cómo lo describo así. ¿Cómo me he documentado con todo eso? Pues mira, yo me documenté primero, me hice todas las visitas. Me hice todas las visitas guiadas que hay, bueno, sabéis que las que hay dentro de la catedral solamente permiten a un tipo de visita, no dejan entrar a todos los guías allí. Ellos sabrán por qué. Y entonces yo me las he hecho todas para tener, digamos que contrastar también un poco los distintos guías y toda la información que me iban dando. Después, aparte, pues todo cuando cayó en mis manos, todo, aparte de lo que veía en mis ojos y lo que yo pues podía sacar de cualquier historiador del arte, todo cuando cayó en mis manos, yo lo fui adaptando un poco a lo que yo necesitaba para la construcción de la novela.
Es verdad que, bueno, pues te ayuda, que a mí siempre me ha gustado, bueno, pues el arte y especialmente pues el románico, el gótico y bueno, hay grandes libros además que hablan sobre los misterios de las catedrales, como el de Fulcanelli, que no sé si lo conocéis, pero es muy, muy interesante. Y como os menciono ese, os podría mencionar otros tantos y la verdad es que está fenomenal. Es que todo cuanto cayó en mis manos durante ese tiempo y continúa, porque independientemente de esta novela o de lo que escriba la siguiente, yo siempre seguiré teniendo esta especial dedicación y fijación con la Catedral de Santiago. ¿Y qué tiene el por todo lo Pórtico que... de la Gloria para llamar tanto tu atención? El Pórtico de la Gloria es, bueno, ya no es que sea el pórtico, también es que es el Maestro Mateo, es la obra del Maestro Mateo. ¿Y qué sabemos del Maestro Mateo? Pues poco o nada. Entonces, claro, eso despertaba, alimentaba más mi curiosidad y por tanto también dio forma a la trama del libro. El hecho de que se supiese tan poco de él, pues te da de todo lo que sabemos, que tenemos poca información, estimula y alimenta nuestra imaginación y nuestra curiosidad, yo creo. Desde luego, sí. Y en mi caso, pues claro, se sabía poco. Aparte de lo que puedes decir, la interpretación y de lo que es el pórtico en cuanto al arte, pues hay muchas cosas que del pórtico no se saben. ¿Quién es sobre quién está sostenido el árbol de Jesé en el centro? ¿Quién es esa figura? ¿Qué representa? A la que parece que están machacando el árbol de Jesé, que representa la genealogía de Cristo. Pues para mí eso me decía, ¿y quién será? Y siempre, es verdad que siempre he sido muy curiosa, aparte de las distintas sensibilidades y más, siempre he sido muy curiosa y es algo, una forma de ser y de actuar que he intentado, procurado mantener y alimentar a lo largo de toda mi vida. Y ahora intento que mis hijos hagan un poco lo mismo. Creo que es una actividad muy sana. Hablamos del brain training, y yo intento hacer esto con la curiosidad. Entonces, cuando estoy en el Pórtico de la Gloria, como hay tantas cositas que no se saben todavía, ¿qué representan? ¿Qué querían decir? ¿Qué querían decir los maestros canteros cuando colocaban una marca? Ah, no, es que aquí es donde se colocaba de determinada forma un sillar o esta piedra. Pero hay muchísimas marcas que se desconoce su significado, o ya te digo, algunas de esas figuras monstruosas que, como bien decía Rosalía de Castro en uno de sus poemas, bueno, es que lo diría en gallego, pero sentían un miedo que trasladaba. Claro, era el mensaje que se les trasladaba a unas personas que solamente tenían de conocimiento en lo que les venía de la iglesia, ¿no? Esos dogmas. Entonces, claro, el miedo que trasladan esas piedras, pues en mi caso, yo cuando me pongo frente a él, yo de verdad lo siento. Igual que en unos ojos que son de piedra, o el propio Daniel, el profeta Daniel. O sea, es que todo lo poco que sabemos de él, esa sonrisa que tiene, cuando dicen, no, es que está mirando a la reina de Saba. Y yo miraba 1000 veces y decía, a mí no me parece que esté mirando a la reina de Saba. Y decían, pues no, pues sí, pues porque le habían puesto, bueno, no sé si conocéis la historia, le habían colocado un pecho muy voluptuoso a la dama y el obispo pues pidió que se lo tenían que bajar y entonces Daniel la mira diciendo, bueno, con una mirada, con una sonrisa de picardía, ¿no? Yo tengo que reconocer que yo decía, ay, ¿para qué la va a mirar con picardía si era un eunuco? No sé, determinadas cosas que para mí el Pórtico de la Gloria sigue siendo un enigma y yo creo que lo va a seguir siendo no solo para mí, sino para todo aquel que pase por allí, ¿no? Sigue teniendo muchos secretos, lo cual alimenta y estimula la imaginación para esta y 1000 novelas de cualquiera. Sí, sí, a mí ya te digo, aparte que es que he descubierto un montón de cosas de la catedral, las que no tenía ni idea, porque la he visto a través de unos ojos completamente diferentes, porque yo cuando voy me fijo casi siempre en lo mismo, y claro, iba leyendo tu introducción de la catedral como, joder, o sea, tengo que ir otra vez, pero con la novela para ir leyendo cada parte y fijándome bien. Me ha gustado muchísimo, enhorabuena por la novela, te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, de corazón. Desde Barcelona, Diego. Buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes. Un placer conocerte. Bueno, en primer lugar, contento porque, aunque tengo un buen número de preguntas, había una que me hacía particular interés hacerte y veo que no me han quitado ninguno de mis compañeros. Y es que con tanto personaje, la novela, tanto personaje femenino, a mí hay uno que me destaca por muchísimas cosas y es Doña Urraca. No. Creo que es un personaje que, pues es que no sabría decirte, pero es que me gusta todo en ella.
Lo único que no me ha gustado de ella es que no sale mucho, que me hubiera gustado que saliera incluso más, porque realmente no me canso de ella. Cuando aparecía en escena, como que para mí iluminaba la escena. Eres malo, Diego. Eres malo. A nivel, ¿cómo te diría? A nivel creativo, creo que es un personaje muy rico y creo que es un personaje que aporta mucho a la novela sin llegar a ser un personaje protagonista. Y de hecho hay 2 capítulos que los tengo señalados. Uno es el capítulo 43, cuando se enfrenta o cuando tiene esa conversación con su madre, con Lucrecia, que me parece, pues, sobre todo donde se puede ver realmente lo que lleva esa mujer por dentro y cómo se mueve. Y luego el capítulo 62, cuando Emilia va a la casa con el papel para reclamar eso, y ya sabes lo que le hacen entre ella y los familiares y tal. Me gusta muchísimo. Rápidamente, ¿de dónde ha sacado este personaje? ¿Ha sido sacado de alguien o es un engendro completamente nuevo? No quiero que penséis mal de mí, pero es un engendro completamente nuevo. Pues entonces todavía tiene más mérito. La verdad es que no hay ninguna correspondencia que haya podido encontrar yo, pero probablemente, esto lo digo, pero de forma consciente, y es muy probable que de forma inconsciente, pues yo haya a lo mejor absorbido algo que haya visto pues en comportamientos o que haya leído en otras novelas y demás, y al final todo eso, ¿no?, pues ha formado, ha construido pues al personaje de Doña Urraca. Bueno, Doña Urraca, pues claro, representa, antes hablábamos del malo, y claro, Doña Urraca, hablamos de Enrique, pero es verdad que Doña Urraca también es la villana también por naturaleza. Además es una mujer que está... A mí también es un personaje que, al igual que, bueno, todos, sí. Que hay un momento que creo que tiene como 90 años y sigue todavía con el bastón en alza, haciendo de las suyas. Es un personaje incombustible y que no tiene fin. O sea que de verdad que enhorabuena, bueno, por ese personaje y por todos. A mí particularmente es que me ha gustado mucho. Pero de verdad que la novela entera es fabulosa. Y si me dejan mis compañeros muy rápidamente, solo una pregunta es: ¿cuánto tardaste en hacer todo esto? Porque es tan complicada, ya no a nivel árbol genealógico y generación tras generación, sino todo lo que se une en ella. Me parece súper complicado. ¿Cuánto has tardado realmente en hacer esto? Es una pregunta complicada, porque yo cuando me senté a decidir que iba a escribir una novela, fueron noviembre del 17, me senté a escribirla a principios del 18 y le entregué el manuscrito en diciembre del 19. Pero claro, yo entre medias tuve muchos parones, porque yo me propuse que mientras estaba en casa con mis 2 niños pequeños, que se llevaban muy poco tiempo, pues quería aprovechar esas horas de guardería o principio de cole en caso de uno, y cuando no había virus ni demás, porque es verdad que, bueno, si aquí hay padres o madres, cuando hay virus y demás, yo quería estar con ellos en casa, no quería tener que delegar eso. Entonces, mientras estaban malitos me centraba solo en ellos. Entonces ha habido momentos o vacaciones y demás en que sobre todo uno pues que se ponía más malo que el otro y yo me centraba en estar con eso. Entonces tenía parones pues a lo mejor de varias semanas, he llegado a estar sin escribir ni una palabra, porque no podía ser. De todas formas me empapaba para nutrir a mis personajes, porque al final nuestras vivencias también forman parte, que hablamos de la documentación, pero para crear determinados personajes pues tienes que, en cierta medida, vivir, sentir, respirar como ellos. Sí. Y bueno, digamos que de alguna forma seguía trabajando, aunque no escribiese, seguía trabajando. Pues de verdad que enhorabuena, que vaya todo fenomenal y que seamos testigos de ella. Muchísimas gracias. A vosotros, sin duda. Gracias. Desde Madrid también, Asten. ¿Estás? Asten, el micro. Asten. Asten, el micro. Anda, ya podía yo estar diciendo sí, a ver. No, pero has quedado fenomenal. En el vídeo quedas estupenda. Y gesticulando yo sola, ¿no? Sí. Hola, Ángela, encantada de conocerte y perdona.
Encantada. A ver, bueno, el libro es estupendo. Como han dicho antes, sí que es verdad que es un libro de familias, que si sigues así puedes hacer hasta series. A mí me ha gustado mucho todo. A ver, el título, El silencio de las olas, realmente porque lo has... Bueno, aparte de que me gustaría también saber del cura, de Eliseo. ¿Por qué metes al cura? Porque también es cierto que parece que va a ser un libro que todos van a ser muy, muy creyentes, muy católicos, pero luego también hay mucho agnóstico. Mucho, sí. Mi pregunta es esa más bien, que empiezas llevándolo por un lado, pero luego realmente según vas leyendo te vas dando cuenta de que muy católicos no son. Y encima metes al cura de la forma que le metes. Pues mira, me encanta que saques esa colación al padre Eliseo. Yo también es uno de los personajes, es que le tengo cariño a todos. Pero antes que alguno de vosotros me había preguntado por los personajes grises o, bueno, con claroscuros, ¿no? Que no eran ese perfil de o villano o héroe. Y ahí sería también un claro ejemplo el padre Eliseo, ¿no? Alguien que también en su trayectoria, pues claro, yo lo que quería demostrar era que, bueno, que por encima de ser cura, pues que era hombre, ¿no? Y que no por eso le restaba un ápice a lo mejor a sus creencias, a su religiosidad. El libro, claro, habla de muchas cosas y por un lado pues está la influencia de la Iglesia, pero como también esa doble moral que en alguna parte, algún capítulo con el padre Eliseo de protagonista, pues yo creo que también se hace un poco esa reflexión de por qué él no podía amar a una mujer y en cambio pues podía existir, como de hecho en la historia ha existido, esa doble moral en algunos miembros de la Iglesia. Tampoco me voy a meter eso aquí mucho, con nombre y apellido. Sí. Entenderéis que estoy empezando, no tampoco soy yo quien de decir, ni de juzgar muchísimo menos. Así que yo creo que, bueno, era un poco tocar esas cosas, esos temas, que son un poquito más peliagudos. Pero bueno. Y la otra pregunta era acerca del título, porque yo sí que es cierto que cuando vi el título, vi que al principio, cuando saca lo del principio, que la madre de hecho los llevaba a ver al mar. Y luego el conde Rodrigo, de hecho, siempre está queriendo mirar al mar. ¿El título es por ello? Sí, el título es por varias cosas. Es porque, claro, hace referencia en última instancia a ese primer camino que termina en el mar. El camino previo al cristianismo, a la influencia de la Iglesia, pues claro, termina ahí en Finisterre, el primer camino de peregrinación. Entonces, claro, la gente, sobre todo, pues es verdad que en Galicia y sobre todo en las zonas de costa tal, es verdad que también tiene esa representación de la muerte, ¿no? Porque miras gente que mira al mar, que mira un poco a la inmensidad, esa noción que tiene la gente y que tenemos todos, de tener, sobre todo en Galicia, yo he crecido con esa sensación de estar siempre teniendo muy presente el final de nuestros días, ¿no? La muerte, el alén, ¿no? El más allá. Entonces el mar representaba un poco eso. También es el silencio y las olas por el final de Bernarda, porque claro, es algo que a lo largo del libro se da a entender una cosa y luego resulta que es otra, y entonces son las olas, ¿no? Las que guardan, digamos que también ese secreto, sí. También han sido ellas cómplices de... Sí, desde luego nos llevas así, como las olas, totalmente, en todo el libro. Te puedo dar la enhorabuena, porque la verdad es que el libro es una pasada. A mí me ha gustado muchísimo, y muchas gracias. Cuánto me alegro. A vosotros por leerla, porque si no, necesito de las dos partes. No, pero la verdad es que es un libro que merece la pena entretenerse. Y del final ya no te digo nada. No, vale. Luego cuando no esté grabando. Eso sí. Venga, un besito y muchas gracias. Desde Asturias, Flor, que está muy cerca de donde... Sí. Bueno, encantada de conocerte, Ángela. Enhorabuena por tu novela. Yo quiero darte las gracias por esa ambientación maravillosa que me recordó tanto a mi Asturias.
Y me encantó también el papel que das a las mujeres. Si estás escribiendo una segunda novela, vas a tener en mí una lectora asegurada, porque esta novela me encantó. Conseguiste despertar muchos sentimientos mientras la leía en mí, pero sobre todo cuando se le rompe el corazón a Emilia, pues a mí me lo rompiste también. Y quería preguntarte del momento en el que escribiste esa escena en el cementerio, que yo estaba en ese cementerio abrazando la tierra con Emilia, si te costó muchísimo escribir esa escena, que a mí, al menos a mí, me llevó a las lágrimas, y si nos puedes hablar algo sobre tu próxima novela. Pues mira, la verdad, incluso a mí me emocionaría tener que sacar ese capítulo porque digamos que en cierta medida lo disfruté mucho, escribirlo lo disfruté, pero lloré a mares. Esto totalmente, a mares. De hecho, si lo releo, lloro a mares. Así que es mejor que... Tiene muchísima carga, entonces mientras lo escribía yo, como os contaba al principio, pues esa anécdota que es la que sobre eso pivotó un poco, los inicios de la novela pivotaron sobre esa historia, y es que me lo imaginaba, y yo siendo madre con mis 2 niños pequeños, es que me ponía totalmente, respiraba dentro del cuerpo de Emilia y esa, ¿no? Llegar con esa energía, creyendo que llevas un sueño, y decir, mira, he tenido que pasarlo mal, he tenido que hacer esto, he luchado, he hecho tal, y me llego y me encuentro con que lo único que me importaba realmente en la vida, y es que no está. Y claro, me costó en el sentido de que fueron lágrimas, pero bueno, en parte toda la novela pues tiene distintos momentos en los que tiene muchísima carga emocional, y a mí me ha servido muchísimo porque siempre me ha gustado escribir y sobre todo imaginarme pues lo que se escondía detrás de cualquier anécdota de este tipo, o de personas reales pues, que tienen pues, la mirada triste o demás, e imaginármelo, a mí es algo que me ha gustado siempre, y lo he hecho más como afición o necesidad personal, esto lo he dicho varias veces, que no como un sueño profesional. Hasta supongo que fue la maternidad que me hizo más valiente y dije, pues voy a intentar escribir una novela, pero sí, respondiendo a tu pregunta, es verdad que la carga emocional, vamos, a lágrima viva. Y respecto a si voy a volver a escribir, bueno, también yo creo que saber que os ha transmitido tanto, para mí es que es una sensación, una satisfacción, es tan gratificante, porque también yo creo que se establece como cierto vínculo, ¿no? Si alguien que está leyendo, tú eres capaz de transmitirle las ideas, los sentimientos, porque las ideas son más fáciles de hacer llegar, pero esos sentimientos, ese sentir y respirar, esas lágrimas, yo creo que es algo muy especial. Así que también os doy las gracias a todos, y a ti que me lo estás diciendo en concreto, pues más. Y respecto a una segunda novela, pues sí, por supuesto, yo ya estoy trabajando en otra novela y ojalá también vea la luz en algún momento, que no sé cuándo, eso ya lo que me digan los que están arriba. Apunto al cielo como si estuviera, pero bueno, lo que me digan. Bueno, pues yo te animo muchísimo con esa novela, porque, vamos, esta es magnífica. A mí me parece un novelón, que parece increíble que tu primera novela sea así, tan complicada, que hayas escrito algo con esa estructura tan complicada, con tanta intriga, con tanto sentimiento, con esa ambientación que a veces es no sé, poética. Y bueno, yo te animo muchísimo y te garantizo que, vamos, tu segunda novela, el día que se publique, yo me la compro y me la leo. Así que enhorabuena y mucho ánimo. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito. Gracias a ti. Desde Madrid, Ana. Hola, buenas tardes, Ángela. Encantada de conocerte. Hola, ¿qué tal, Ana? Encantada. Vamos a ver, a mí ahí me ha movido muchas cosas tu novela. De entrada me ha recordado muchísimo a una frase que decía siempre mi abuelo. Mi abuelo era un hombre de campo, vivían en un pueblo pequeñito de Guadalajara, allí nacieron mis padres,
y me acuerdo que mi abuelo tenía una memoria prodigiosa. Era un hombre que, a pesar de haber nacido en 1896, tenía una mente súper abierta, preclara, muy avanzada a su época, y siempre me decía que no entendía por qué se decía que las mujeres eran el sexo débil. Porque decía que, sobre todo, además en los pueblos, en que las faenas del campo eran agotadoras, se cargaban de muchísimos hijos, y me decía, las mujeres se paren en el campo. Dice, Totalmente. Estaban en la época de siega, si les tocaba dar a luz en época de siega, parían entre los trigos o entre la cebada. Y al día siguiente ya estaban trabajando. Estaban haciendo la comida, salían a segar, salían a carrear el grano, luego les tocaba arbelar, trillar, etc. Entonces, a mí tu libro me ha recordado muchísimo a lo que me contaba mi abuelo de las mujeres del campo, de las mujeres de la vida rural y de todas las penalidades y fatigas que pasaban y lo poco que se las consideraba. Me ha gustado muchísimo de tu libro. Yo divido, cuando lees la historia, por una parte narras y por otra parte me ha encantado, y luego lo has explicado bien, que a ti te encanta la poesía. Me ha parecido que cada vez que hablas de los estados de ánimo de las personas, cuando reciben una buena noticia o cuando reciben una pésima noticia, es como si declamaras su estado de ánimo, no lo narras. Es como si hablaras en poesía, como si estuvieras escribiendo en poesía todo lo que pasa en ese momento por su cabeza, sus sentimientos. Y ese detalle del libro de verdad que me ha fascinado, me ha gustado muchísimo. Yo soy un amante de la poesía y la verdad que tu libro me parece prosa poética. O sea, me parece que muy bonito en ese sentido, en cómo tratas y cómo describes esos sentimientos tan intensos, porque es un libro muy intenso en todos los sentidos. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que, siendo tu primera novela, con una estructura tan complicada, con esos saltos de tiempo, cómo organizas tu cabeza, tus sentimientos para crear personajes tan buenos y personajes tan malos, personajes tan antagónicos? ¿Cómo una escritora como tú, que eres una escritora novel, organizas porque te tiene que salir de las tripas y del corazón, en determinados personajes y con determinadas actos de sus personajes? Pues mira, lo primero te quiero agradecer que hayas compartido lo que te contaba tu abuelo de niña, porque bueno, la verdad es que me encanta escuchar las anécdotas de la gente mayor, y el hecho de que lo compartas, pues también a mí me recuerda pues que efectivamente, de hecho, me han contado tantas historias que han sido tan duras que no tendrían cabida en la ficción porque parecería inverosímiles. Y es verdad que a veces, bueno, pues eso, la realidad supera la ficción, ¿no? Respecto a que es la primera novela y cómo la hago para, digamos, si se puede compartimentar el escribir o el construir personajes y en un momento ponerte en la piel de uno o de otro. La verdad es que eso me salía de una forma, no le vi complejidad, la verdad es que debo ser honesta, no me salía bastante fácil, la verdad. Lo único pues era pues, buscar el momento para sentarme y escribir, pero no sé, con relativa facilidad yo pues me hacía un poco esa labor previa con fotografías. Recurro mucho a la fotografía antigua. Entonces, ver fotografías de eso, en el siglo XX, pues de la guerra, de la posguerra, y ver en mi cabeza pues tenía más o menos la idea de quién era pues determinado personaje, por ejemplo, pues Emilia o Roldán o no sé, Cándida, y me quedaba un ratito pues viendo esa fotografía, imaginándome la escena, entrando bien en la escena, y me ponía, pues yo me imagino que como harán los autores más, no sé, expertos, no sé cómo lo harán ellos, la verdad. Yo en mi caso lo hacía así, no sé si es una cosa muy rudimentaria o si rara, pero yo con sinceridad es como lo hacía, me metía un poco en esas... Recordaba también alguna fotografía antigua que tengo visto en casa de, pues eso, que sí, una bisabuela y tal, y la veía como estaba pues vestida y recordaba pues yo crecí en una aldea cercana a Santiago y el cómo pues las señoras hablaban, pensaban, esa forma que efectivamente con una fabulosa fuerza y una valentía que luego en temas políticos pues se hacían a lo mejor a un lado, pero cómo era un poco su forma de pensar y de actuar y de todo, y siempre la verdad es que lo he admirado.
y me metía en el personaje. Y para el malo malísimo, el bueno buenísimo, tanto en uno como en otro caso, pues intenté hacer eso, meterme en su piel y bueno, el resultado, si os ha gustado, pues está claro que ha surtido efecto. No sé si era rudimentario o no, pero ha surtido efecto. Muy bien, pues nada, la verdad, muchísimas gracias por regalarnos una prosa tan bonita y una poesía tan bonita y te deseo muchísima suerte, ¿eh? Estaremos esperando tu segunda novela y que disfrutes de entrada el éxito de la primera. Ahora el momento es el momento de disfrutar. Muchísimas gracias, Ángela. Un placer conocerte. Igualmente, muchísimas gracias por tus palabras. Desde Madrid también, Rosmina. Aunque Hola. es canaria, pero vive en Madrid. Bueno, sí, soy una canaria adoptada por Madrid. ¿Qué tal? Bueno, por las redes más hemos ido hablando un poco. Yo me he hecho creo que tengo varios, pero más bien por el hecho de que me iba haciendo mis cábalas y he hecho así cuando he acertado más o menos lo que yo pensaba. Y referente a lo que dijo Diego, perdona, Urraca sale poco, pero cuando sale es contundente, vamos, yo la odio. Y lo poquito que sale. Entonces, mi pregunta es... ¿Te has quedado pillada, Rosmi? Anda. Has hecho mujeres muy fuertes, malos muy malos, pero eché de menos yo personalmente, sí que me lío, eché de menos personalmente un poquito de en masculino un bueno, que tuviera un poquito de protagonismo más así como la contundencia de las mujeres, la Adela. Hombre, luego te hago considero otra. vale. Yo considero que el conde, pues es un personaje que Rodrigo. podríamos entender, don Rodrigo. Me refiero que que tuviera el mismo protagonismo de también a buscar a no sé qué, no como en la sombra, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, don Rodrigo es verdad que tenía esa fortaleza y lo que trato de trasladar en la novela es que tenía toda esa fortaleza. Él quería, además, era un hombre que ambicionaba también pues, seguir un poco la estela, los pasos de su madre, más que de su padre. Lo que pasa es que se encontró en su camino pues, ese terrible accidente que lo postró en una cama y desde ahí, incluso estando ahí, procuró pasarle el legado a Emilia. O sea, que en ese sentido yo creo que don Rodrigo, sinceramente, pues era un hombre que tenía carácter. Que de hecho, cuando los primeros capítulos, bueno, que hacen referencia previos al carácter accidente. y tal, sino un poquito más de que participara, sobre todo en la parte actual, dentro de la investigación también, un poco así con... No sé, ¿sabes lo que pasa? Que a mí cuando lo he ido leyendo me ha recordado mucho a Dan Brown y entonces he echado de menos... no sé, esa pareja. Entonces, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿En algún momento pensabas que tu historia se iba a convertir, o bueno, a mi modo de verlo, en algo así de peso de aventura, enigma al estilo Dan Brown, como me ha parecido a mí? Ya me han comparado también, han comparado que había un poquito de ingrediente de Dan Brown. La verdad no estaba planificado así, sí que quería misterio y enigma y tal, pero es verdad que al relacionarlo con el arte sacro y demás, pues sí que puede, bueno, pues sí que se puede ver un cierto ingrediente estilo Dan Brown. Pero bueno, que en los inicios, desde que me senté a escribir, yo creo que también al ser la primera novela, no la tenía tan perfectamente, digamos que preclara en mi cabeza, desde dónde partía y hasta dónde llegaba. Y en cambio ahora, por ejemplo, a la hora de abordar una segunda, sí que es verdad que ya desde un primer momento tengo muy claro hacia dónde voy. En la primera no era así, pero creo que por los ingredientes y por cómo fue metido, todo un poco encajó todo perfectamente porque todo a medida que iba buscando, o es que estaba buscando exactamente donde tenía que encontrar o todo se ha dado muy bien. Porque claro, me permitió pues eso, avanzar desde el feminismo, conectando a los primeros constructores de catedrales, los francmasones, a todo un poco lo que vosotros habéis podido leer, sin hacer demasiado spoiler, que se me olvida que se graba. Pero no, para mí me ha parecido
me ha encantado en ese aspecto, a mí es que me encanta Dan Brown y me ha gustado esa agilidad. Además, he notado en muchos capítulos que dejas ahí como el punto, ala, la leche, ahora tengo que esperar que vuelva a este tiempo para ver cómo enlazo. Y Sí, luego, eso está liberado. lo que no voy a hacer spoiler, no sé si además le habrán pasado, ¿puede en un futuro que por aquí siga otro libro? Ya no te pregunto si será el siguiente, ¿vale? Podría perfectamente, porque yo en mi cabeza seguía, la historia continuaba. Lo que pasa es que también al ser una primera novela, bueno, pues tampoco podía ser mucho más extensa, pero vamos, que tengo ya recursos e ideas y todo pensado en la cabeza. No digo que vaya a ser la siguiente novela que escriba, pero que podría por eso. haber... Podría perfectamente porque, bueno, pues porque claro, en el proceso de documentación te da pie a establecer... Ahí me he dado cuenta también del poder de la imaginación, que ni siquiera yo sabía que tenía tanta. Vale, pues ahí estaré Tal también. vez. Pues anímate, porque ahí estaré yo esperando por ahí también. Muchas Tomo nota. gracias. Yolanda está en Madrid también. Qué bien. Espera. Hola, Ángela, un placer conocerte. Hola, ¿qué tal, Yolanda? Estoy aquí. Antes Igualmente. de seguir, Rosmina, perdóname, ya quisiera Dan Brown. Más que nada porque Dan Brown es un plagiador y Ángela no ha plagiado nada. Esa es la diferencia. No hay ni una sola idea original en Dan Brown. Están todas copiadas, pero bueno, de eso habría mucho que hablar. Yo me he fascinado, enhorabuena, de verdad, por esta primera novela, que creo que para ser una primera novela es increíble. Yo me he quedado fascinada con la ambientación. Yo soy madrileña, pero madrileña de generaciones, gata, castellana, pero mi madre se enamoró de Galicia en el viaje de novios y ella para mi madre Galicia siempre fue como su Edén. A ella le gustaba volver todos los años, yo he pasado muchos veranos allí. Y la ambientación que tú has hecho en las diferentes épocas, el cómo ha ido pasando desde el año 83, luego a principios de siglo, luego a mitad de siglo, luego... a mí me parecía reconocer hasta los caminos, a veces, de algunos pueblecitos. Me ha encantado sobre todo porque tiene mucho de evocador. Y yo creo que Galicia, mi madre decía, las carreteras entonces no eran como ahora, que cuando llegabas a Piedrafita del Cebreiro era como pasar una puerta y pasar a otro mundo. Y en realidad es eso. Yo siempre he creído que Galicia ha estado siempre un poco aislada y es lo que ha favorecido que sea tierra de leyendas, sea tierra de tradiciones, sea una tierra en la que cuando entras parece que ya no, que te dejas allí un trocito y nunca vuelve. De hecho, mi madre se quiso quedar allí y allí está, engordando el marisco, como ella decía, que le encantaba. Entonces, esa ambientación evidentemente tú la tienes porque vives allí, eres de allí, has hablado de los autores que te han ayudado también a ambientar, pero ¿cómo consigues esta mezcla tan fascinante? Yo creo que es fascinante entre los personajes y el propio paisaje, porque es que parece que están completamente imbricados unos en otros. A mí me ha encantado esa faceta. Totalmente. Yo intenté que el clima, el paisaje, en todo momento, que fuese lo he intentado, me diréis si lo he conseguido, que fuese un reflejo del estado de ánimo y de las circunstancias que estaban viviendo cada uno de los personajes en cada uno de los capítulos. Y bueno, por eso, o sea, es como un reflejo, o sea, es la forma de demostrar que Galicia está dentro, no solo fuera, sino también dentro de cada uno de sus personajes. Entonces, hago un poco cómplices a todos, desde el sol, la luna, las estrellas, la niebla, la lluvia, el verde, todo forma parte de ese estado de ánimo, ¿no? O sea, no sería lo mismo si en una escena en la que alguien está tratando de superar, para mí, pues por ejemplo, pienso en cuando don Rodrigo pues, tiene que asumir pues, el duelo, se enfrenta al duelo de su hermana y va buscando la playa y yo empiezo pues eso, a describir como pues todo cuanto le rodea. Forma parte, es el reflejo de ese estado de ánimo. Y bueno, y así pues lo he intentado cuando, bueno, es que iba a contar cosas que no se pueden decir. No se puede. Pero bueno, no se puede. Pero en fin, he intentado hacerlo cómplice y también unirlo, vamos, que
es inseparable. La naturaleza, el tiempo, el clima que está haciendo en ese momento con cada uno de los personajes. No, sí está muy conseguido. Yo te digo que a mí me ha fascinado ese aspecto. Me costó al principio, como decían, lo de hacerte el esquema de los personajes, porque yo decía, Dios mío, ¿por dónde voy ahora? Pero está muy conseguida. Yo la ambientación me ha parecido increíble. Te felicito de verdad y que sigue. No lo dejes, ¿eh? Y a Dan Brown ni Muchísimas caso. gracias. Por favor. Enhorabuena. Muchas gracias. Oye, Muchas perdonadme, gracias a que yo todos. soy muy fan de Dan Brown y me encanta Dan Brown. ¿eh? Es O un sea que- plagiador. Pero es que eso no tiene Veo que nada que tenéis ver, es otro cosas. debate. Pero hombre, No, es un mira, gran yo te escritor. digo, Vamos sí, a no, ver. no es a cada uno, Diego, lo que le gusta, o sea, no es entrar en eso. Ahí Me está. pasa como a Yoli, o sea que una novela que a mí me ha llevado por un cierto camino, decía Ana, poético y demás. Vamos a ver, que yo no me he Digas, referido me ha recordado nunca a Dan Brown, ay, me ha Brown. dado como algo. No, no, no. Nos ha callado. Sí, ha callado. Desde Madrid, Natalia. Yo vengo aquí suavemente. Hola Ángela, buenas tardes. Hola, Aquí, ¿qué por tal? aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada. Hola, hola. Pues nada, poco más que decir de lo que han ido diciendo todas mis compañeras, que es un gustazo tu novela, es un gustazo leer tu prosa. Y cuando en la faja de tu libro María Rey dice que es un maravilloso viaje a un pasado de historias entrelazadas, prosa exquisita y misterios a flor de piel, pues efectivamente, o sea, es que es un 100%, o sea, es éxito asegurado porque tiene todo. Y es verdad, tiene una prosa que es que te engancha desde el primer minuto y dices, qué bonito escribe esta muchacha. Así que nada, simplemente darte las gracias porque has hecho un maravilloso libro y poco más de lo que estaban diciendo el resto de mis compañeros, porque nos has enseñado Galicia, nos has enseñado lo fuertes que podemos ser las mujeres y nada, muchos éxitos y adelante. Muchísimas Muchas gracias, gracias, de verdad. Ángela. Gracias a vosotros. Ya hemos preguntado todos. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Yo os tengo que dejar porque me están esperando Vale, mis vale. hijos para soplar la vela. Vela. Lo siento, disculpadme. Adiós. Y es que si no, a mi hijo solo le veo online y tengo que verle ahora, me da mucha cosita. Así que, con permiso, Hay prioridades. desaparezco. Ángela, un Cumpleaños placer. feliz. Muchos besos, guapa, feliz. disfruta mucho. Disfruta, Disfruta ¿eh? mucho. Gracias, guapos. Disfruta. Vela. Encantada. Hasta luego. Yo, es una tontería, Ángela, lo que te voy a preguntar, pero es que tenía una curiosidad todo el rato leyéndolo tremendo. ¿El nombre de Urraca lo pusiste por eso que dicen que las urracas roban joyas a veces porque les llama la atención el brillo y tal y se han encontrado auténticos pedruscos en los nidos de las urracas? En parte es que le vería muy bien también. Sí. Es un nombre de mala, malísima, estupendo. Pero... Sí. Y bueno, y también pues en la historia de Galicia, ¿no? Pues ha habido alguna urraca y bueno, pues también me inspiré un poco en eso, ¿no? Relacionado pues con el arzobispo Gelmírez y demás, que es la época también de una importante urraca y yo creo que bueno, el nombre me venía bien. Estaba relacionada también con el pío latrocinio que se decía y al final es que decía, yo, fíjate, al final va a resultar que el nombre, pero bueno, podría ser, ¿no? Te podría tener... En cualquier caso le ha venido muy bien. Amparo. Bueno, pues Ángela, seguimos con nombres porque ¿por qué no le has querido dar nombre a ese sicario de Francisco Roldán, ese fumador de colillas? Se llama bisonte, ¿no? Bueno, El que fumaba los bisontes. eso lo fumaba, pero ¿por qué? No le has dado un nombre, ¿por qué? En aquella época. Pues porque para mí no necesitaba nombre. Yo creo que representaba, podría haberle puesto un nombre y tener un nombre, pero representaba el mal. O sea, desde el primer capítulo hasta durante toda la novela, pues representa un poco pues ese mal, esa maldad legitimada sobre todo en las épocas de guerra o de posguerra o de que viven las... en fin, en la parte más oscura de cualquier, bueno, de algunos estados, ¿no?
Entonces, bueno, pues era un poco representaba un poco eso, era el resquicio, lo que quedaba. No, consideré, ya me diréis si con buen o mal o regular criterio, que no necesitaba nombre, que ya solamente el hecho de estar fumando, envuelto siempre en humo, lo caracterizaba de mucho más que tener un nombre. A lo mejor Urraca le venía bien Urraca, pero el hecho de estar todo el día envuelto en humo, el fuego y demás, ya lo equiparaba muy claramente pues, a una figura casi demoníaca, ¿no? No, sí, está muy bien. Bueno, lo podemos llamar bisonte, evidentemente, pero me llamó la atención que todos tenían un nombre menos ese. Entonces me llamó la atención. Y de Francisco Roldán no se ha hablado nada, o sea que ese es otro que teníamos que tener en cuenta como malo malísimo. O sea que, pero bueno. Una última pregunta rapidita, porfa. Curiosidad solo. Bueno, más que preguntas es una especie de anécdota. Bueno, a mí me encanta cómo vas narrando todo. Y lo que es la época actual, la época de Adela, yo me fui como enganchando, quizá también porque nos pilla a todos más cerca, es actual y tal. Y yo soy muy visceral leyendo, bueno, soy muy visceral con todo. Entonces, bueno, pues imagínate que este es tu libro y de repente se me oye a mí: ¡ay, la leche, que la atropella! Y hice así, bueno, mira, me salió del alma. O sea, pero eso, claro, eso se consigue cuando un libro está muy, muy, muy hecho y consigue meterte tanto en la historia que es como que ¡ay! Que la tal, o sea, y luego digo, es que soy imbécil, pero, con perdón, pero y me encantó. Entonces, bueno. No, sin perdón, asúmelo. Qué bonito. No, sí, asumido lo tengo. O sea, es que salió volando, miro a mi marido, asoma la cabeza y me dice, ¿qué te pasa? Y bueno, ellos ya saben, yo en mis lecturas ya saben cómo va el tema, ¿no? Pero que me ha gustado muchísimo cómo has llevado toda esa época de la investigación de Adela, cómo va, que quizá no hemos hablado mucho de ella, pero me parece una súper fuerte, una temeraria que ella va ahí, me ha encantado. A mí de las chicas, fíjate, a mí Adela me ha gustado muchísimo. Sí, también. Y bueno, solo era Ya nomás, ahora me toca a mí. Perdona, una cosita. ¿Por qué cuando todo el mundo pone una calle así en Madrid, tú has especificado la calle, el número, el piso, no sé qué? Vamos, es que yo vivo en el barrio ese y sé dónde está la calle y sé cuál es el edificio. Y paseo por ahí. Paso todos los días y digo, mañana toco. Digo, tú verás, mañana toco. Normalmente dicen un piso. No, calle, número y piso. Pues es que yo también vivo en la zona. No exactamente ahí, o sea, si te miras no voy a vivir. Pero... yo vivo más arriba, pero paso por ahí. Y no sé, pues la verdad me dio por ahí, como os decía, que para ambientarme busco mucho, pues a veces, pues cuando era también pues, algún emplazamiento en concreto, pues me ayudaba un poco, me imaginaba al personaje pues caminando por esa calle y me empapaba más, no sé, me ayudaba. Y vivo cerca. Entonces somos vecinas de barrio, bien. Pues sí, claro. Y por último, Ángela, ¿cómo haces para escribir? ¿Cuál es tu rutina con 2 niños pequeños que dices que tienes? ¿Cómo lo haces? Pues sí. Cuéntame Mira, un poco. ahora mismo es más complicado porque como a los 2 niños, ellos tienen su tiempo en el cole y afortunadamente pues este año, bueno, por lo menos desde que hemos empezado están yendo a clase y que así siga, ¿no? Pero claro, ahora estoy también con lo de pues la promoción, llamémosle, del silencio y entonces no me puedo sentar todo el tiempo que yo quisiese, pero a mí me son más productivas, digamos que en una rutina ordinaria, yo soy más productiva por las mañanas. Por las mañanas es, digamos que mi punto fuerte, siempre lo ha sido. Entonces es verdad que con los peques, pues a lo mejor yo pues tenía que quitar horas, evidentemente, al sueño y a lo mejor ponerme el despertador pues a las 5 de la mañana y decir, pues escribo desde las 5 pues hasta que ellos se despierten, sobre todo pues cuando estábamos confinados o demás, o pues por ejemplo esas eran un poco mis rutinas, pues me levantaba a las 5 a escribir y que podía. Es verdad que al tener que, por supuesto no es una queja porque yo estoy muy agradecida de poder dedicarme a esas 2 facetas que tanto me gustan y tanto me dan. Pero
Pero bueno, lo único en esos momentos en los que te están bien lo que estás escribiendo y que a veces justo ahora que esto estaba quedando muy creativo, que estás ahí escribiendo y dices, miras el reloj y dices, no, que toca, pues eso, lo que toque. O hacer la comida, o se pone a llorar, o hay una pelea, o bueno, ya sabéis, los que sois padres, pues cualquier incendio que pueda haber en una casa. y es lo único, pero bueno, que lo que más me gusta, pues eso, ponerme por las mañanas de poder y todas las horas que pueda, sobre todo empezar muy tempranito, aprovechando que pues, los peques duermen y demás. Bueno, por último, ¿tú has oído lo de una novela, para que sea una buena novela, tiene que tener las 3 E? Pues no lo sabía. Pues es que el otro día nos lo comentó un escritor que tuvimos un encuentro también y es una cosa que se me ha quedado como muy grabada. Las 3 E tiene que entretener, emocionar y educar. Y la tuya las tienes. Entretiene, porque una vez que la coges no la sueltas hasta terminarla. Y eso es bueno, aunque sean 660 páginas. Emociona, te despierta toda clase de sentimientos. Y educa, pues porque nos has hecho viajar a lugares maravillosos. No lo sabía, pero esto ya no lo olvido yo, ¿eh? Sí, esto pues ya... el otro día, además una novela también sobre el Camino de Santiago, no te digo más. Pues o sea que la verdad es que ha sido un placer, Ángela. Como vives en Madrid, esperemos que alguna vez coincidamos, aunque sea para una firma de libro, yo qué sé. Nos escapamos y te vemos, aunque sea con mascarilla y de lejos. Y bueno, y si se termina esto pronto, que ojalá... Vamos, para lo que queráis. Ojalá, pues ya, nos tienes aquí tienes ya un club de fans. Vale. O sea que ya te seguiremos vaya donde vaya. Y ya como sabe Mar que nos vamos, ya bueno. O de verdad. O sea que ha sido un placer enorme leer tu novela y escucharte, cómo hablas con la pasión que hablas de ella, y eso es muy importante, y eso se refleja en tu novela, por eso, gracias, mil gracias. Y un beso enorme. Y Mar, gracias también por el libro, por el encuentro y porque te ha sentado muy bien la maternidad. Ay, muchas gracias. Sí. A vosotras siempre. Muchísimas gracias. Nada, muy bien, muy bien. Aquí estamos y... Me alegro mucho que os haya gustado, la verdad. Mucho, Mar, mucho. Nos ha gustado mucho. No, bueno, ya lo vas a ver reflejado por ahí. Mucho. Es Galicia. Es Galicia, claro. Galicia nos gusta mucho. Bueno, chicos, voy a parar. Muchísimas gracias.